¿Qué pasa, chavales? Muy buenos días. Bienvenidos a ese nuevo video. Lo prometido es deuda. Bueno, más vale tarde que nunca, o cómo era, o más vale nunca que tarde, según qué cosa, ¿no? Pero bueno, tenía yo prometido aquí hacer un video. Voy a poner esto que está entrando, mira, el aire, Ese tiene, se me ha olvidado deciros que este camión tiene aire emparado. Hemos venido para hablar de lo que se prometió hace tiempo, y es cómo tener en internet y cómo conectar Play 5, Play 4, Xbox S, X, la que te da la gana, igual hasta ordenador gaming podrías meter, pero eso ya comprometerá bastante las baterías, que es lo que vamos a llegar. Bueno, primero, ¿qué necesitamos tener? Yo recomiendo tener esta cosa que viene siendo un router. No sé si se ve, bueno, ya lo subiera yo en producción. Es el Netgear especialmente. Este viene con batería, ¿sabes? Aquí, ¿qué pasa ahora? ¿Qué vemos aquí dentro? ¿Qué le falta a la batería? Es el único router que yo he conseguido encontrar que es de batería, pero puede funcionar sin la batería. ¿Qué tenemos aquí? Dos tarjetas, una de Orange, otra de Digi en el caso de España. Es decir, me falta Vodafone, pero nunca voy a tener una tarjeta de Vodafone por la simple razón que Vodafone, yo y Vodafone no, ¿me entiendes? Son demasiados ladrones para ser su cliente. Sí, aparca bien, sí, no, está perfecto. Métete, tío, métete en el medio. Increíble esa gente. Bueno, como sea. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos básicamente cubiertas la gran mayoría, un 70% de las redes casi cubiertas con estas dos. Digi tiene Movistar y Orange tiene Orange, o sea, valga la redundancia. Esto por medio de un cable con un cargador universal que he cogido con muchas salidas de Amazon, básicamente. Aquí os voy a poner en pantalla ese router, no otro. O sea, yo te digo este. Si tú sabes de otro, te lo pones. Yo recomiendo el Netgear. Este es el LTE. Y luego también está el 5G, que es el que recomiendo, pero el 5G a partir de 600 euros vale el cacharro, ¿me entiendes? 1000, o sea, ahí depende, lo busca de segunda mano, lo que tú quieras, pero de 600 euros difícilmente lo vas a encontrar más fácil. Ese es el 4G LTE, que ahora mismo valdrá 200, 300 como mucho. Pero es un router que este tema lo cubre, porque para ir por la carretera ya es una tecnología vieja. Ese router tendrá años, ya 6 años tranquilamente, incluso más. Ya te imaginas que la tecnología ha perdido bastante, entonces te perderá cobertura y no será capaz en según qué situación volver a conectarse, es decir, te dejará sin internet. Yo solía tener un móvil que conecto los cacharros aquí en el camión para ver películas y cosas, porque el móvil se conecta de inmediato. Si pierdes cobertura es por no haber cobertura, pero se queda pillado en según qué situaciones. Bueno, vamos para allá. Vamos rápidamente. Aquí tratamos el tema internet, ¿vale? Tenemos la aplicación de Netgear que se nos conecta, y ahora aquí nos sale mucha información. Este router tiene esta aplicación. Esa es otra de las partes importantes por la que lo recomiendo. Aquí nos sale la cobertura 4G. Vemos que son 2 rayas, no es LTE, porque sería 4G plus, 4G más. Pues no, es decir, ahora mismo la cobertura está fatal. Se va a configuración y vas a red. Y aquí hay una pestaña que dice información avanzada. Y aquí nos saldría la información 12 tal, menos 106 decibelios. Y aquí tenemos la calidad de la conexión, que es 42. Eso, para que te hagas una imagen, cuando es a partir de 40
35 suele estar ya decente. Ya a partir de aquí, mira, 39, esto baja, esto ya no vale para nada. Aquí, si consigues tener 70, 80, tienes de bajada 400 megas. Eso es así. Es decir, tienes una conexión como más o menos en tu casa. Esa es la forma de tener el internet. Ese internet es el que sirve para gaming, ¿sabes? Te lo digo yo porque me he pegado 2 años jugando en el camión. La Play la tenía aquí, o sea, no salía de aquí. Yo en casa juego en PC y otras cosas. De hecho, ha habido temporadas que yo jugaba solo en el camión, cuando yo iba a trabajar. Me he pegado 8 horas de sesiones jugando. Bueno, luego, el segundo asunto que necesitamos es esto de aquí, que viene siendo un inversor o inversor. Vemos estos dos cables, rojo y negro, son el positivo y el negativo de la corriente. Esta cosa, según el fabricante, tiene 1200 vatios. Búscalo que sea de 1000 por lo menos. Valdrá 80, 90, 100, te lo pondré en pantalla para que lo veas lo que vale en Amazon. Esto lo necesitamos porque la Play, que es la que más gasta, porque yo he tenido Xbox Series X, que sería la equivalente, y aún así la Serie X a mí no me hacía este gasto. La Play suele gastar alrededor, con el monitor y la Play conectados, suelen gastar alrededor de los 200 vatios. O sea, no sé si esto es 1200, yo no le creo. De todas formas, yo no creo que esto vaya a aguantar 1200, pero es una cosa que ponga que es de 300 y otra cosa que ponga de 1200. Simplemente la caja es más grande y me imagino que dentro lo que lleva, aunque sea chino, aunque sea falso, lo que tú quieras, pero será de más calidad. Entonces es mejor que compres uno de 1200 y que lo cargues con 200, ¿me entiendes? Hasta 500, 600 seguramente que te va a aguantar. La parte de corriente. En algunos camiones, en los Actros que yo he usado, solía estar aquí. Aquí. O sea, ¿me entiendes? Para que te hagas una idea. Aquí dentro están los fusibles, detrás de esa tapa. Y ahí hay 2 tornillos grandes de llave 13, entonces serían M8, me imagino. Esas llaves, esos son de negro y rojo. Significa que vienen directamente desde la batería. Esos son 24 voltios, con lo que el cacharro para camión, 24 voltios, porque así que no entrar mucho en técnicos y historias, bajaría los amperios, es decir, la carga sería un poco menor, subiendo los voltios. Es un tema técnico, pero es mejor teniendo. Podría haberlo comprado de 12 voltios y iba a funcionar porque le buscaría 12 voltios. Pero es mucho mejor que sea de 24, es decir, compramos el cacharro. Si es un coche caravana, buscamos a 12 o lo que tenga el coche. Si es el camión, obligatoriamente 24. Tiene 24, buscas de 24. Sencillo. Luego, este tiene 2 enchufes. Yo lo usaba, en uno de los enchufes le metía la Play y en el otro el monitor, que es este. Es un HP, uno de gaming, de los primeros que salieron, que lleva 6, 7 años. No, que va, desde la salida llevará por lo menos 8, 9. Y aún hoy lo estoy pensando llevármelo a casa. Es que es impresionante, no tiene nada de retraso para jugar Call of Duty y juegos competitivos, ¿sabes? Entonces, al ser así, el monitor se enchufa en uno, la Play en otro. Ahora vamos a pasar para que te lo conecte todo y que tú veas qué cables, qué historias necesitas para tenerlo, todo eso en tu camión, y así te pegas esperando las horas que haga falta, ¿me entiendes? Bueno, aquí tenemos una unidad Play. Esta estaba en el camión, está sucia, más no puede, pero bueno, es lo que para hacerte la prueba. Cascos, mando, todo. Un cable de, ¿cómo se llama esto? Ethernet. Es importantísimo, clave, que a tu consola que no vaya por Wi-Fi, porque esto tiene un retraso y cuando le añades Wi-Fi lo pasas a un ping de 100 y va a ir variable, va a cambiar, te va a saltar a 200, se te va a trabar un montón.
Entonces, esto es el único router que yo sepa de que vaya sin batería conectado directamente y que tenga puerto Ethernet, que está aquí, no sé si se ve, eso es importantísimo. Call of Duty yo jugaba con un ping promedio de 40-50 milisegundos. Muchas casas sueñan de tener este ping y yo lo tengo en el camión. Bueno, luego al despedir el video voy a comentar el tema de cómo ver las redes y todas esas historias, porque eso también es importante. Vamos a conectar todo. ¿Qué tenemos? Cable Ethernet, cable de la Play, el HDMI, cable de de la corriente del monitor, cable de corriente de la Play. Ahora lo conecto y hablamos. Bueno, ya está encendido. El cacharro me marcará por ahí algo de consumo, pero da igual, porque puede que lo pilles con pantalla o sin pantalla, entonces da igual. Mira, vamos a ver. Y aquí pues está completamente funcional. Es importante conectar el cacharro de luz directamente a donde te digo, de los tornillos, con sus fichas estas que lleva, que se pone encima del tornillo y arriba le pones una tuerca y aprietas bien para que no haya flojo. Si hay flojo te va a quemar algo y te puede hasta quemar el camión. Ojo, ojo con esto, que eso es recomendable que te lo haga uno que sabe qué es lo que hace. El cacharro le da algo de internet, pero ahora voy a llegar a eso. Es un internet que simplemente no es suficiente, no hay cobertura aquí en este sitio, ¿sabes? Aquí no hay cobertura. Ahora va a cargar de nuevo. Vamos a ver si me descargaron, que estoy... No me han descargado. Vale. Vamos a ver, ¿Ya tiene Bluetooth esto? Sí. Efectivamente, voy a quitar el cable. Vale. Pues nada, ahora simplemente funciona, ¿sabes? Simplemente funciona. Vamos a ver, pero no nos dejará abrir aquí Call of Duty, digamos. Tú entras, Call of Duty, y nada, esperando conexión, a ver si conecta, a ver si hay suficiente como para conectar. Bueno, se conectó. Fíjate, ya estás en línea, tío. Ya estás en línea. Y nada, lo que te digo, sé que aquí no hay cobertura ni de Digi ni de Orange, simplemente no hay. De Vodafone es probable que haya. Por lo que no voy a... Pero es básicamente sacar una tarjeta, meter la otra, ver de nuevo aquí menos 106. Si aquí me pusieran menos 80, yo sé que abajo va a tener buena conexión, lo que te dije de la calidad. Va a ser a 50-60 decibelios. Ahora 106 yo sé que irá muy justo, ¿sabes? Entonces, si veo que algo no me convence la conexión, yo me voy, le doy con la otra tarjeta y miro lo mismo. Entro otra vez aquí en red, en información avanzada, lo pongo a manual, que aquí hay un sitio donde dice modo de red, a manual, que no sea automático. Que yo le diga dónde buscar. Mira, analizar redes. Ahora me va a desconectar, error. Pero bueno, da igual. Estoy dentro, chavales. Ahora me apetece y yo juego, ¿sabes? Yo decido ahora mismo y yo ahora mismo juego. Esto es lo que hay, para que veáis cómo es el tema. Lo hemos conectado ahora. Y en este caso solo me saldría la de Orange. Mira, me sale aquí. Ahora, Orange actual hogar. No sé si se puede ver. Solo aquí le podría dar, ¡pum! Se va a conectar ahora. Vamos aquí a información avanzada y lo vemos otra vez. 106, yo sé que habrá conexión, pero no lo ideal. Y aquí tenemos 43. Aquí tiene que ser 50, 60, 70, 80 para que sea una conexión para poder jugar tranquilamente. Y nada, señores, eso ha sido todo. Si te ha servido, déjame un like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.